mi papá juntaba las vocales y las consonantes, me enseñaba con los carteles y con el libro silabario. Cuando me enseñaron a escribirme, me ponían a hacer líneas, círculos, a hacer rectángulos. Y medio más empecé a sentir más fácil hacer eso. Y me empezaron a enseñar a hacer la A y después la E y todas las letras. Guillermo le gusta comer ensalada. Los niños juegan fútbol. Esas fueron las primeras palabras que escribí. Sentí que podía leer todos los libros que yo quisiera y de cualquier idioma. Y ya sentía más fácil, ya no necesitaba tanta ayuda para leer. Mi mente ya es el libro más. Y es que es así como comenzamos a leer. Primero, reconociendo algunos sonidos. Jugando con el lenguaje oral e identificando oralmente sonidos y sílabas. Como bien lo recuerda José Hernández. Cuando aprendí a leer, me ponían videos, cómo era la pronunciación, me ponían pedacitos de cuentos, los más importantes, y me ponían a decir a, e, i, u. ¿Les recuerda algo esta historia? De muy temprana edad repetíamos a. Y luego, uniendo los sonidos, tenemos una palabra, mamá. Luego, conocemos las letras que representan esos sonidos. Y así es como inicia este proceso de aventuras y desventuras del dúo dinámico que llamamos lectura y escritura. En nuestro día a día, nunca nos detenemos a pensar en esto de leer y escribir, porque todos damos por sentado que son dos actividades naturales que adquirimos como parte del ciclo de la vida. Pero, ¿se han preguntado cómo aprendemos a leer y a escribir? ¿En qué momento de nuestra vida aprendimos estas habilidades tan importantes para nuestro desarrollo? Acompáñenos en este podcast para conocer un poco sobre esos inicios del desarrollo de la lectura y de la escritura, y sobre cómo nos ha ido en la región centroamericana y el Caribe en este tema. Si nos acompañas con un plato de baleadas, unos chucos, unas pupusas, unos tamales, un bao o un delicioso mangú, el recorrido será mejor. ¿Iniciamos? Bienvenidos y bienvenidas a LAC Reads en voz alta. Todos comenzamos a aprender un idioma desde antes de nacer, escuchando la voz de nuestra madre, luego identificando sonidos, sílabas y palabras. ¿Lo recuerdan? Seguramente no, pero esto nos sirvió para saber cómo expresarnos y relacionarnos con el mundo. A medida que crecemos, desarrollamos nuestro vocabulario, interactuamos con otras personas. Jugamos con libros y objetos. Luego nos encontramos con las letras con que se representan los sonidos que ya conocemos. Y poco a poco vamos adentrándonos en el mundo de la lectoescritura inicial. ¡Perdón! ¿Qué cosa? La lectoescritura inicial, un proceso en el que desarrollamos diferentes habilidades que nos permitirán convertirnos en lectores y escritores. Pero en palabras de expertos, escuchemos a Josefina Vigil, especialista en lectoescritura inicial del programa de capacidades LAC Reads, quien nos contará cuáles son las etapas del aprendizaje de la lectoescritura. ¿Cuáles son esas etapas para que los niños y niñas aprendan a leer y escribir? La primera etapa comienza desde el nacimiento y hay algunos y algunas que dicen que comienza desde antes de que nazcamos. Y esa etapa, que le llamamos de la lectoescritura emergente, va hasta antes de entrar al primer grado. Es una etapa que tiene muchísimo que ver con la comunicación, con la animación de la lectura, es decir, con la generación del interés por leer, por escribir, del conocimiento de la estructura del lenguaje a través de lo que llamamos la conciencia fonológica. La segunda etapa es la que nosotros llamamos la lectoescritura inicial y es una etapa que va del primero al tercer grado. Comienzan desde lo que llamamos el concepto de impresión, que es el conocimiento y la familiaridad con cómo funcionan los materiales impresos, hasta las habilidades más estratégicas que son la finalidad del aprendizaje de la lectoescritura, que es la comprensión lectora
y la escritura. La tercera etapa es la que conocemos como la lectoescritura establecida, que va del 4º grado en adelante y que básicamente de lo que se ocupa es del desarrollo de las habilidades de lectoescritura. Y finalmente la cuarta etapa es la que llamamos la etapa de los lectores y escritores independientes o autónomos, que finalmente es la finalidad de todo el aprendizaje. En nuestra región, los niños y niñas aprenden nuevas palabras, escuchando a otros, leyendo, cantando y rimando. Al tener contacto con las letras, sonidos y las palabras, ellos incrementan su vocabulario y capacidad de expresarse. También incrementan su memoria y fortalecen su creatividad al estimular la imaginación con la lectura de cuentos. Ahora les presentamos a Daisy Rápalo, docente de primaria por más de 22 años en Honduras. ¿Por qué es importante leerle a los niños y niñas desde temprana edad? La lectura realmente debe ser privilegiada en la casa desde los primeros meses del nacimiento de un bebé. La ciencia nos indica que desde antes del nacimiento el cerebro ya se ha condicionado para moldearse de acuerdo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces esperaríamos que en estos primeros meses en que el bebé está pegado aún de su madre, la madre pueda tomar estrategias para que el niño pueda ir percibiendo información que le ayude a tener un mayor desempeño en su vida. Una de las maneras en que puede hacerlo es contándole cuentos. Otra puede ser cantándole, pero también hablándole. Pero no para todos hay cuentos y cantos, pues Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo. En temas educativos hay brechas y retos muy grandes. Y es aquí donde la lectura y la escritura no tienen sus mejores aventuras. Y es que aprender a leer y escribir no es fácil. Cuando según UNICEF, solo 6 de cada 10 niños entre los 2 y 4 años pueden acceder a educación de primera infancia. ¿Cuál es uno de los impactos de esto? Pues que en América Latina, 2 de cada 10 personas adultas no comprenden lo que leen. Así es. Leen, pero no entienden lo que leen. Escuchemos a Josefina Vigil. ¿Cuál es el impacto de no aprender a leer y escribir hoy en día? ¿Cómo se afecta la vida de una persona analfabeta? La sociedad en la que nosotros vivimos actualmente es una sociedad que está mediada por signos que tenemos que leer. Entonces, ser analfabeta en el mundo, pues creo que siempre ha sido una tragedia, pero no es lo mismo ser analfabeta en el siglo XVII, cuando eran unos cuantos los que sabían leer y escribir y el mundo estaba organizado de otra manera, que no saber leer y escribir en el siglo XXI, en donde todo está mediado. Y una persona que no sabe leer y escribir no solamente está arrinconada en un cuarto, sino que ni siquiera entra al cuarto. Entonces nosotros lo que necesitamos es que todos los niños y las niñas aprendan a leer y escribir bien y que lo hagan pronto, porque la lectoescritura es un aprendizaje fundamental para aprender otras cosas. Y de eso va a depender el desarrollo de su familia, el desarrollo de todas sus habilidades, el desarrollo de las sociedades. Y dentro del aprendizaje, a lo largo de la vida, el aprendizaje de la lectoescritura es probablemente uno de los aprendizajes críticos más importantes, porque nosotros no solo aprendemos a leer, sino que leemos para aprender. ¿La escucharon? El mensaje es claro. Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de lectoescritura inicial es clave. Y aunque el camino está lleno de desventuras, también podemos alegrarnos, porque los retos no son señales de alto, sino guías para seguir adelante. Y hablando de seguir adelante, ¿qué pueden esperar ustedes que nos escuchan en nuestros próximos episodios? Bueno, viajaremos por las aulas de la región. Buenos días, niños. ¡Buenos días! Conoceremos historias sobre maestras y maestros, porque ellos son... El corazón del sistema educativo es la docencia, o sea, el profesorado, maestros y maestras que entran en el aula de clase y tratan de enseñar y generar educación y aprendizajes de calidad. Escucharemos voces de expertos y expertas en diversas áreas que nos hablarán desde la evidencia. Porque la evidencia
que deriva de la investigación ofrece información de calidad. Conoceremos testimonios sobre los desafíos de enseñar en tiempos de conflicto. ¿Quiénes conocen la letra S? También de malas prácticas que se convirtieron en parte de nuestra cultura. Si no la llevábamos, nos agarraban los dedos, los 4 dedos, y allí nos daba el reglazo. El impacto de la pandemia en la enseñanza de leer y escribir en casa. Los niños de Latinoamérica y el Caribe han sido los más afectados por los cierres de escuelas vinculados a la pandemia del coronavirus. Y también, ¿saben qué? Mejor dejémoslo en suspenso. Y colorín colorado, exclamamos para terminar una historia. Pero nosotros estamos iniciando un viaje que nos llevará a visitar varios países de la región. Décadas pasadas, Historias de antaño. y todo para ir entendiendo un poco más a eso que llamamos leer y escribir.